A finales de los años 60, en el Campello surgió un lugar distinto. Una sala frente al mar que durante más de 2 décadas se convirtió en punto de encuentro de una generación. Un escenario por el que pasaron voces que hoy son leyenda. El Gallo Rojo fue mucho más que un espacio de ocio. Fue testigo de un tiempo de cambio, de apertura, de una forma nueva de vivir el verano. Quienes estuvieron allí lo recuerdan como parte de su historia. Esta es la historia del Gallo Rojo, contada por quienes la vivieron. Bueno, pues el Gallo Rojo, por una parte, era mi juventud y también los inicios en mi vida periodística. Y llegar a Alicante y encontrarme con una sala de fiestas, que era un poco como estar en Miami, pues imagínate lo que suponía como algo muy moderno, efervescente, con tanto color. Bueno, Gallo Rojo, como las salas de fiestas que se desarrollaban en aquel momento y de espectáculos, hay que pensar que llega en un momento de democratización del turismo a la Costa Blanca, ¿no? Y por lo tanto el espectáculo, el ocio, formaba parte de esa programación que todo turista, entonces con largas estancias, pues tenía que tener a su disposición. Pues yo recuerdo de la Gallo Rojo que era una gran sala para los artistas muy importantes que ha habido en España, y aquello era una preciosidad, al aire libre. Era un sitio fabuloso, un jardín musical, muy bonito. Pues aquí fue una cosa nueva y muy bonita, porque como era un pueblo que no había nada, pues muy bien. La gente que el lugar donde ellos están de alguna forma sea importante, parece que a todos nos complace, ¿no? Yo creo que el Gallo Rojo en ese aspecto, digamos que inyecta una dosis de optimismo en la provincia de Alicante. Alicante sí era conocido, y Benidorm también, porque empezaba, pero Campello no. Era el Carrer de la Mar y 4 casitas de pescadores, ¿no? Venía gente de Valencia, venían de Murcia, venían de todas partes. Aquí Campello parecía una capital. Sí, único en Europa. Había muchos menos coches que ahora, pero se llenaba, el Campello se llenaba de coches, o sea, es que era una cosa Campello y otra cosa el Gallo Rojo, o sea. Esto venía gente de toda España, pues los artistas que venían. Julio Iglesias, Rafael, ya te digo, los mejores, en el Gallo Rojo venía lo mejor que había en España. Y cuando venía un artista, la carretera estaba así de gente. Cuando venían Lola Flores o que viniera o Rafael, y cuando vino Julio Iglesias, madre mía, la que se armó. Aquello fue un bombazo, es decir, la presencia de un artista nacional en aquel momento, de una personalidad tan arrolladora como la que tenía Lola Flores, pues supone un atractivo que lógicamente atrae a miles de personas que son las que quieren ver en directo a esta señora. Los artistas se quedaban, que ya lo he dicho, en San Juan en un hotel, pero los músicos y todo se quedaban en las casas por aquí. Y nosotros teníamos a los músicos de Lola. Lola Flores es que arrasaba, porque tenía una personalidad tan tremenda y a la vez era tan humana, tan sencilla. Pero el que nos gustaba mucho era Rafael. Rafael en la canción esa que cantaba. Ese es el que más queríamos. Rafael, por ejemplo, era una persona muy simpática. Muy gracioso, con salero, muy así, muy amanerado, como es ahora, igual. Recuerdo en mi infancia y juventud, pues cómo las avionetas publicitaban la actuación que iba a haber ese día en Gallo Rojo. Recuerdo perfectamente esa banderola sobrevolando la bahía de Benidorm, que era donde había miles y miles de turistas nacionales e internacionales en aquellos veranos, pues anunciando la actuación que iba a haber. Bueno, lo que es una avioneta y un cartel, y anunciar Gallo Rojo, Campello, y daba vueltas, iba hasta Alicante, hasta Villajoyosa, daba la vuelta, y sí. Iban por la playa, claro, con unos carteles así grandotes, y van anunciando los conciertos, claro que sí, eso sí que es cierto. Eso solo lo puede hacer alguien que tiene la capacidad de visionar, de ser creativo y de innovar en su tiempo. Hace falta ser muy visionario para tener ese tipo de iniciativas, el pensar y decir, esto va a funcionar aquí.
yo le doy un valor, una valía muy importante, increíble. La figura de Miguel Vidal, yo no le conocí personalmente, pero en cualquier caso se nota por sus acciones que él fue un emprendedor. Era lo más, era el más sanet, era lo más, sí. Miguel, bueno, te traía lo mejor, de lo mejor, de lo mejor te lo traía aquí, Miguel. Miguel, era un hombre que tú lo veías, te imponía porque era un hombre muy elegante, pero él era muy gran persona. Ya los dos hermanos eran una gran persona, pero Miguel también. Paradójicamente te voy a hablar de que sí que conocí a su hermano, a Pepe, que de alguna forma recogería, y yo creo que habría algo en los hermanos. Pepe era un reportero intrépido. Yo a quien conocí muchísimo era su hermano, Pepe, que era un periodista de raza, increíble. Pepe era arrollador. Él se iba con un fotógrafo, con Arjoles, se iban los dos a la aventura y se traían 12 reportajes. Cholas fue un gran fotógrafo, sabía ver muy bien la fotografía y cuando él quería, que no era siempre, hacía fotografías muy brillantes y sabía meterse donde otro fotógrafo no se hubiera metido. Y entonces él lo que hacía es eso, plasmar lo más bonito que había, que se podía ver allí en el Gallo Rojo, porque allí se podía lucir mucho como fotógrafo, la verdad. La primera mujer en ejercer el periodismo en Alicante fue Pirula Arderius. Pirula tenía fundamentalmente ser una persona intrépida y un gran arrojo que no se amilanaba con nada. Y era muy divertida. Pirula pues es mi gran referente aquí y mi gran amiga en la provincia. Pirula para nosotros es una cosa fuera de serie. Pepe y Cholas, o Pirula y Cholas, y iban a todas partes, iban juntos, sí. Se llevaban muy bien y tenían el mismo humor, el mismo sentido del humor intrépidos, pues ese estilo eran. Era una época en el periódico que había mucha unión, éramos varios que estábamos muy unidos, entonces nos llamábamos, vamos a ir al Gallo Rojo, y allá que íbamos todos al Gallo Rojo. El Gallo Rojo se había ido apagando poco a poco. Es lógico porque la sociedad cambia. Yo creo que tal vez por la presión vecinal. Se cerró porque la gente protestó mucho. Con mucha tristeza cuando dijeron que lo iban a cerrar, y después cuando volví a ir y vi que aquello todo está edificado, me ha dado muchísima pena, porque eso era una cosa para haber conservado. Mucha pena, y se notó también mucho aquí en el Campello, porque quieras que no, era gente que había para todo. Si el Gallo Rojo sería viable hoy en día. La música forma parte de la vida de las personas y al final hay momentos de actualidad, momentos que nos acompañan toda la vida, siempre hay un público. La clave está en encontrar una parte del empresariado que quiera lanzar un proyecto así. Aquello no era solo una sala de fiestas, aquello era la sala de fiestas. ¿Cómo se hace eso? Lógicamente trayendo espectáculos de primer nivel y rodeándolo todo de un marchamo de calidad. Si es posible, y lo importante, los residentes y los turistas lo necesitamos, porque al final un espectáculo de ocio lo que hace es ofrecer felicidad, y la felicidad hay que buscarla. El cierre del Gallo Rojo lo que provoca al final es lo que estamos viviendo ahora y lo que forma parte de este reportaje. Es decir, la nostalgia de una época donde parecía que todo estuviera por hacer. Así es morir, mi amor, vivir así es morir, mi amor. Durante más de 20 años, el Gallo Rojo puso a El Campello en el mapa cultural de España. Hoy sigue siendo parte de su identidad, de su historia, de lo que este pueblo fue y sigue siendo. Algunos lugares se cierran, otros simplemente se quedan.